Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a Tribuna Peruana. Hoy vamos a hablar un tema que ha sido muy mediático y muy recurrente en las últimas elecciones presidenciales en el Perú, a partir de los años 2000. Nos referimos a la famosa pena de muerte. La discusión de la aplicación de la pena de muerte en el Perú ha sido muy recurrente en nuestra historia. Las razones no son para nada banales, pues estamos hablando del clamor de cierta parte de la población por la aplicación de esta pena capital al ver tan aberrantes delitos como violación a menores de edad, corrupción, casos de tortura, feminicidios, homicidios con crueldad, etc. Para darnos una idea, solo de enero a junio del 2020 se registraron 131.357 casos de violencia sexual, de los cuales más del 60% fueron violencia sexual hacia menores de edad. Es decir, más de 70.000 niños, niñas o adolescentes fueron violentados sexualmente solo de enero a junio del 2020. Ante tal impacto, esto ha llevado a que diversas figuras políticas propongan una reforma urgente para que se aplique la pena de muerte en el Perú. Candidatos presidenciales que actualmente han hecho sus propuestas, como Ciro Gálvez de Renacimiento Unido Nacional y José Vega de Unión por el Perú, han hecho ya una propuesta seria sobre esta cuestión. Pero entonces, ¿se puede aplicar la pena de muerte en el Perú? Para empezar, hay que decir que hoy en día la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 4, y la misma Constitución Política del Perú la prohíben. Desde que el Perú ratifica este convenio el 7 de diciembre de 1978, estas disposiciones pasaron a ser de aplicación obligatoria para nuestro ordenamiento jurídico. En el Perú ya ha habido una pena de muerte que fue aplicada por última vez en 1979, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, donde se ejecutó a Julio Alfonso Vargas Garayar, quien era ex suboficial de la FAP y además fue ejecutado por traición a la patria al pasar información secreta de las fuerzas del Perú hacia las fuerzas chilenas. Entonces, desde 1979 ya no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú, pero si la quisiéramos aplicar, tendríamos que seguir ciertos procedimientos que no son para nada breves ni simples. Según el artículo 78 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tendríamos que denunciar dicha convención dando un preaviso de por lo menos un año. Hay que tener en cuenta que el acto de denunciar a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es total. Esto quiere decir que no podemos denunciar solo el extremo de la aplicación de la pena de muerte, sino todo su articulado. Luego de esto tendríamos que hacer una reforma constitucional que, según el artículo 206 de nuestra Constitución, tendría que hacerse o en 2 legislaturas o en una legislatura, pero ratificarse mediante referéndum. Puede omitirse este referéndum precisamente si es que se hace en 2 legislaturas, lo que añadiría en realidad más tiempo a los procedimientos a llevarse a cabo. En el caso de las 2 legislaturas tendría que hacerse una votación en realidad de más de los 2/3 del número legal de congresistas, lo que sería un obstáculo si es que no se tiene apoyo en el Congreso de la República, porque en realidad estamos hablando del voto favorable de 87 congresistas. Con la precisión que el presidente de la República no puede observar esta ley de reforma constitucional. Seguidamente tendríamos que modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, para establecer los lineamientos, protocolos y supuestos de una probable aplicación de la pena de muerte en el Perú. Este proceso no demoraría menos de 5 años y sería muy improbable que pueda realizarse solo en una gestión presidencial de 5 años. Pero supongamos que se supera este tiempo y que por fin tengamos la aplicación de la pena de muerte en el Perú. ¿Qué implicancias tendría esto? Denunciar a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos implicaría que salgamos del ámbito de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por lo tanto también saldríamos de la jurisdicción de la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos. Esto en realidad sería muy grave para el Perú, pues perderíamos un fuero internacional donde podríamos hacer respetar nuestros derechos humanos
que muchas veces vienen siendo vulnerados por sistemas jurídicos tan deficientes como el peruano. Esto último es una realidad a todas voces en el Perú, ya que el Perú es el país con el que más se ha pronunciado la Corte Interamericana sobre los derechos humanos. Haciendo un recuento, la última sentencia fue hace menos de un año con el caso Azul Rojas Marín. Esto nos lleva a pensar que el error judicial es muy frecuente dentro de los jueces peruanos y que no sería muy prudente darles la potestad a estos mismos jueces de decidir sobre la vida de otras personas. Lógico también es pensar que no se le podría condenar a una pena de muerte a una persona sin haber por lo menos pasado toda la vía judicial y, si es que es posible, llegar hasta el mismo Tribunal Constitucional. Esto en aras de respetarle al imputado la garantía de la pluralidad de instancias y evitar en la medida de lo posible un error judicial, ya que se entiende que en la aplicación de otras penas se puede subsanar de alguna manera esta falta, pero en el caso de la pena de muerte no, pues no se le puede devolver la vida a nadie. No olvidemos el caso de Jorge Villanueva Torres, que fue tristemente conocido como el monstruo de Armendáriz, quien fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado tras el presunto asesinato de un niño de por lo menos 3 años. Fue ejecutado el 12 de diciembre de 1957 a las 5:30 de la mañana, terminando así un proceso judicial que fue iniciado en 1954 y que bien podríamos calificar hoy como mediático, pero con el remordimiento hoy en día de que Jorge Villanueva en realidad era inocente, un hecho que en realidad se agrava porque en el proceso judicial que se le siguió intervinieron diversos factores que no tenían nada que ver, como el prejuicio racial y de clase, además que las pruebas no fueron en realidad valoradas con objetividad. No hubo serenidad y tampoco distanciamiento en la elaboración de los fallos. La presión social, en cambio, fue en realidad muy aplastante y peligrosamente unánime. Además, lo que llevó en realidad a un error judicial muy grave. Esto es en realidad lo que se quiere evitar en una posible aplicación de la pena de muerte en el Perú. En conclusión, sí se puede aplicar la pena de muerte en el Perú, pero tendríamos que esperar un periodo no menor de 15 años, pues tendríamos primero que realizar todos los procedimientos para salir de la Convención Americana, que como lo dije no serían menos de 5 años, y después tendría que seguírsele al imputado todo el proceso en la vía judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional, lo que en pocas palabras y muchas veces no demoraría menos de 10 años. Es preciso mencionar que esta medida muchas veces ha sido tildada de populista y que si algún candidato, sea presidencial o congresal, propone esta medida, lo más posible es que lo esté haciendo solo para ganar votos, ya que es muy improbable que ésta se apruebe, y si es que se aprueba, este presidente o este congresista no vería una sola ejecución, pues su gestión de 5 años no alcanzaría para terminar todos los procedimientos. Existen otras alternativas en realidad que pueden ser viables en reemplazo de la aplicación de la pena de muerte y que pueden servir como castigos para tan aberrantes casos como son la violación sexual a menores de edad. Una de estas medidas podría ser los trabajos forzosos, que se definen como trabajos o servicios exigidos a un individuo bajo la amenaza de aplicársele otra pena y que ese trabajo no sea voluntario. Es decir, tendríamos a los violadores de niños, a los feminicidas, a los homicidas con crueldad, a los corruptos y delincuentes probados bajo sanción, haciendo trabajos forzosos tal vez en la selva, bajo la sanción de que si no hacen esto, se les aplicaría otra pena, con la excepción de la pena de muerte, obviamente. Hay que decir también que los trabajos forzosos no están prohibidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues en el inciso 2 de su artículo 6 prescribe que en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no puede ser interpretada en el sentido de que prohíba el cumplimiento de dicha pena impuesta por el juez o tribunal competente, haciendo la salvedad de que el trabajo forzoso no debe afectar tampoco la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido, llámese delincuente, llámese homicida, llámese violador sexual de menores o corrupto. Sin embargo, el trabajo forzoso está prohibido en nuestra legislación penal, pues está tipificado como delito
en el artículo 168b de nuestro Código Penal. Pero esto puede ser en realidad modificado de una manera más sencilla y simple al tratarse de la jurisdicción nacional. Hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. En realidad les agradezco mucho por haber llegado hasta esta parte del video. No olviden leer e investigar por su propia cuenta para tener una opinión más certera y propia del asunto. Una vez más les agradezco y les invito a suscribirse a mi canal y a darle like a este video para más videos así. Comentarles que tenemos nuevos videos sobre historia y mucho más contenido para ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad.